¿Qué tal? En los videos pasados vimos lo de la teoría de colisiones y lo de la teoría del estado de transición. En este video vamos a ver lo que son los mecanismos de reacción y la relación que tienen con la expresión de la ley de velocidad. Ok, entonces vamos a comenzar. Algunas reacciones tienen lugar en un solo paso. Sin embargo, casi todas las reacciones ocurren en varios pasos fundamentales. Entonces, lo común es que casi todas las reacciones ocurren en varios pasos fundamentales. Lo que quiere decir esto es que la reacción no ocurre como vemos en nuestra ecuación balanceada, sino que hay pasos intermedios que ocurren para que se dé el resultado que vemos en la ecuación química balanceada. Y entonces la trayectoria paso por paso en la que tienen lugar las reacciones recibe el nombre de mecanismos de reacción. La trayectoria paso por paso en la que tienen lugar las reacciones recibe el nombre de mecanismos de reacción. Entonces, estos mecanismos de reacción se refiere a los pasos intermedios, todos los pasos intermedios que hay en una reacción. Y ahora vamos a ver algo interesante, y esto es lo siguiente. El orden de reacción de cualquier paso elemental simple es igual al coeficiente de ese paso. El orden de reacción de cualquier paso elemental simple, cualquier paso elemental o fundamental simple es igual al coeficiente de ese paso. Ojo aquí que estamos hablando de pasos elementales simples, de uno por uno. Entonces, en un paso elemental, el orden de reacción sí va a coincidir con el coeficiente de la ecuación química balanceada, pero solo de ese paso, no de la reacción global. En muchas reacciones es muy común que se dé que un paso es más lento que los demás. Un paso es por lo general más lento que los demás. Entonces, ese paso más lento va a recibir el nombre de determinante de la velocidad, y también una reacción global nunca puede ocurrir con más rapidez que su paso de reacción más lento. Vamos a escribir esas dos cosas porque es importante que también las tengan por ahí anotadas en su cuaderno. Una reacción global nunca puede ocurrir con más rapidez
que su paso de reacción elemental más lento, que su paso de reacción elemental o fundamental es igual, su paso de reacción fundamental más lento. Entonces, y esto pues es obvio, ¿no? Si una reacción global no puede ocurrir con más rapidez que su paso de reacción más lento, porque va a estar involucrado ese paso de reacción más lento más otros pasos adicionales, por lo que la reacción global va a durar más que ese paso más lento. Y este paso más lento se llama determinante de la velocidad. Paso más lento se llama determinante de la velocidad. Y entonces este paso más lento, como dijimos, está limitando la velocidad a la que ocurre la reacción global. El paso más lento lo vamos a conocer como determinante de la velocidad. Y la ecuación balanceada de la reacción global es igual a la suma de todos los pasos fundamentales. Entonces recuerden que la ecuación balanceada global es igual a la suma de sus pasos, de todos los pasos fundamentales individuales. De todos los pasos fundamentales. Entonces, la reacción global es la suma de todos sus pasos individuales. Y como ya habíamos mencionado antes, lo vamos a volver a mencionar, los exponentes de la ley de velocidad, no necesariamente coinciden, con los coeficientes de la ecuación balanceada total, con los coeficientes de la ecuación balanceada total. Y ojo aquí, no se me vayan a confundir. Los exponentes de la ley de velocidad no necesariamente coinciden con los coeficientes de la ecuación balanceada total. Cuando sí coinciden es en los pasos individuales, como vimos acá arriba. El orden de reacción de cualquier paso elemental simple es igual al coeficiente de ese paso. Entonces, en pasos individuales, los exponentes que nos dan el orden de reacción en pasos individuales sí coinciden con los coeficientes de la ecuación de ese paso, solo de ese paso. En la ecuación global no necesariamente van a coincidir. Los exponentes de la ley de velocidad no necesariamente coinciden con los coeficientes de la ecuación balanceada total. Entonces puede que coincidan, puede que no. Cuando sí coinciden es cuando consideramos pasos individuales. Entonces en el paso individual sí van a coincidir el orden de reacción con el coeficiente de ese paso. En la ecuación balanceada total no es necesario que coincidan. Puede que sí, puede que no. Y chequen bien esas diferencias. Ok. Entonces, para continuar vamos a considerar la reacción global siguiente. Reacción global siguiente. Tenemos AA más BB. Reaccionan para formar CC más DD. Y supongamos que experimentalmente encontramos
que la ley de velocidad es esta. Velocidad de reacción es igual a K por A, la concentración de A elevado a la X, por la concentración de B elevado a la Y. Y entonces los valores de X y de Y están relacionados con los coeficientes de los reactivos del paso más lento. Ojo aquí, del paso más lento. Y ese paso más lento a veces está influido por los primeros pasos en la reacción. Pero una vez más aquí, chequen bien los valores de X y de Y. El orden de reacción va a estar relacionado con los coeficientes de los reactivos del paso más lento. No de la reacción global, sino del paso más lento. Entonces, vamos a comenzar a ver algunos ejemplos con reacciones reales. Antes de eso, vamos a ver que mediante los experimentos, los datos experimentales y la intuición química, puede postularse un mecanismo a través del cual pudiera ocurrir una reacción, pero no podemos demostrar que ese mecanismo propuesto sea el correcto. Todo lo que se puede hacer es postular un mecanismo que sea coherente con los datos experimentales. Si después se detectaran especies intermediarias de reacción que no explican el mecanismo propuesto, entonces debe modificarse el mecanismo o descartarse y proponer uno nuevo. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, pero lo que hay que entender aquí es que los mecanismos de reacción, es decir, todos los pasos intermedios, mecanismos de reacción se proponen en base a datos experimentales, pero no quiere decir que sea un mecanismo correcto. Lo que quiere decir es que tiene coherencia con los datos experimentales, pero no hay forma de saber si es exactamente lo que está ocurriendo. Entonces se proponen, o sea, los mecanismos de reacción son propuestas que tienen sentido lógico, pero no necesariamente es lo que ocurre en la vida real. Si se encuentra un mecanismo que concuerda más con los datos experimentales, ese mecanismo va a sustituir al mecanismo anterior que se tenía. Entonces siempre los mecanismos se están proponiendo en base a los datos experimentales que hay y que sean coherentes con ellos. Entonces, como les vuelvo a repetir, lo importante es reconocer que los mecanismos de reacción son mecanismos propuestos, no necesariamente son reales. Es extremadamente complicado saber qué pasa en los pasos intermedios de una reacción en la vida real, porque muchas veces son reacciones que ocurren muy rápido, no se pueden medir qué está pasando en esos pasos intermedios. Entonces, lo mejor que se puede hacer es proponer mecanismos que concuerden con los datos experimentales, y si se encuentra un mecanismo mejor, ese mecanismo mejor va a reemplazar al mecanismo previo que se tenía para cierta reacción. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto de los mecanismos y vamos a ver los pasos intermedios y todo esto. Entonces, un ejemplo. Entonces, se ha encontrado que la reacción del dióxido de nitrógeno con monóxido de carbono es de segundo orden respecto a la concentración del dióxido de nitrógeno y de orden cero
respecto a la concentración del monóxido de carbono por debajo de 225 grados Celsius. Entonces, para abreviar todo eso que acabo de decir, voy a escribir mi ecuación química balanceada. Tengo dióxido de nitrógeno gaseoso más CO gas también. Reaccionan para formar monóxido de nitrógeno, NO, gaseoso, más dióxido de carbono gaseoso. Y como mencioné, experimentalmente se ha encontrado que la velocidad de reacción es de segundo orden respecto a la concentración de NO2 y es de orden cero respecto a la concentración de CO. Esto lo podemos abreviar escribiendo como nomás la constante por la concentración de NO2 al cuadrado. Entonces, experimentalmente se encontró esta velocidad de reacción. Como vimos anteriormente, ese coeficiente cuadrado va a estar relacionado con el paso más lento del mecanismo de reacción. Entonces, esta ecuación global muestra la estequiometría, es decir, las proporciones de reactivos y productos, pero no necesariamente significa que la reacción ocurra porque una molécula de NO2 choque con una de CO. Entonces, la ecuación muestra la estequiometría. No necesariamente significa que está ocurriendo la reacción en un solo paso. No necesariamente significa que la reacción ocurre por la colisión de una molécula de NO2 con una molécula de CO. No necesariamente significa eso. Si la reacción hubiera sucedido en ese único paso, entonces la velocidad de reacción sería de primer orden con respecto al NO2 y de primer orden con respecto al CO. Como experimentalmente encontramos que la velocidad de reacción es de segundo orden con respecto al NO2, lo que quiere decir es que va a haber pasos intermedios donde este segundo orden, este exponente al cuadrado, va a estar relacionado con el coeficiente del reactivo en el paso más lento. Entonces aquí tenemos coeficientes 1 y 1, pero en la velocidad de reacción tenemos un coeficiente diferente, lo cual significa que hay pasos intermedios. La reacción no ocurre directamente por la colisión de NO2 con CO, sino que hay pasos intermedios. Entonces, como les acabo de mencionar, el hecho de que los órdenes determinados por medios experimentales, esto de aquí, no coincida con la ecuación balanceada, con los coeficientes, este y este, nos dice que la reacción no ocurre en un solo paso. Como les dije, hay pasos intermedios. Entonces, por ejemplo, el siguiente mecanismo propuesto es coherente con la ley de velocidad. Entonces, una vez más les repito, como el exponente no coincide con los coeficientes, quiere decir que la reacción ocurre en más pasos, hay más pasos intermedios, y entonces se propone un mecanismo que sea coherente con la velocidad de reacción. Entonces, el siguiente mecanismo propuesto es coherente con la velocidad observada experimentalmente. Entonces, en un primer paso tenemos NO2 más NO2, reaccionan y me dan
N2 o 4. Este es el paso lento, lenta, reacción lenta. En un segundo paso tendríamos N2 o 4 más CO que reaccionan y me da NO más CO2 más NO2. Y esta sería reacción rápida. Y la reacción global sería NO2 más CO, reaccionan y me dan NO más CO2. Entonces vamos viendo. Voy a marcar este y este porque es lo que vamos a ver que ahorita se llama un intermediario de reacción. Y vamos a explicar paso a paso qué está pasando en este mecanismo propuesto. Entonces, el paso determinante de la velocidad de este mecanismo corresponde a una colisión de dos moléculas de NO2 y NO2. Entonces, lo voy a poner aquí a un lado. Como este es el paso lento, es el paso determinante de la velocidad. Paso determinante de la velocidad de reacción. El paso más lento, acuérdense que es el paso determinante de la velocidad de reacción. Y en este paso más lento estamos proponiendo que hay una colisión de dos moléculas de NO2. En este paso más lento, colisión de NO2 más NO2. Como tenemos dos moléculas de NO2, 2NO2, estamos viendo que este paso más lento es coherente con el coeficiente del reactivo y la ley de velocidad. Como vimos arriba, los valores de X y Y están relacionados con los coeficientes de los reactivos del paso más lento. Entonces, este mecanismo es coherente con eso. El paso más lento, el coeficiente del reactivo, es coherente con la ley de velocidad. Como el CO, acá abajo, voy a cambiar de color, como el CO solo interviene luego de que tuvo lugar el paso más lento, la velocidad de reacción no depende de CO. Es decir, acá el CO